Yo no voy a hablar de obras, voy a tratar de hablar sobre la ciudad y la necesidad de recuperar un proyecto de ciudad. Las imágenes son muy pocas, supongo que en la pantalla está esta imagen formidable de la ciudad y su relación con el río. Después van a ver una imagen que no es un Photoshop, sino que son como unos fragmentos reales, que tienen que ver un poco con parte de lo que quiero contar. Y luego van a ver, hay un texto que es un poco la guía de lo que voy a decir, y después hay imágenes del río que tienen que ver precisamente con lo que creo que necesitamos volver a recuperar, que es un proyecto de ciudad. Me interesa hablar sobre el tiempo democrático de la ciudad desde el 83 en adelante. Creo que hay como 3 hitos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y que tienen que ver con la construcción de la ciudad, fundamentalmente en esta área central, que es la que más densidad y donde más se construye. En el año 85, una gran discusión para disminuir el FOT de 7 a 5. Parecía que era el acabose de la construcción, sin embargo, siguieron los emprendimientos, siguieron los desarrolladores y la ciudad tomó otra fisonomía, mucho más controlada. En el año 96 se discutió el tema de la medida mínima de los patios, se disminuyó, se pasó de dividir la altura de un edificio sobre 6 a sobre 3, con lo cual se empezaron a generar patios realmente que servían como iluminación y ventilación. Veníamos de una historia de la desgravación impositiva con patios mínimos, patios interiores que no permitían la ventilación cruzada. Nació una tipología que fundamentalmente casi de 2 unidades por planta con ventilación cruzada, que hoy se sigue reiterando todavía. Y luego creo que hay un hecho que es fundamental para mí, que tiene que ver en el 2008, cuando se aprueba la ordenanza de renovación del área central, que creo que los objetivos, los vistos y considerando, eran importantes, pero creo que en la práctica no resultó para el lado donde se pensaba. Primero, porque pienso que una norma no puede construir por sí la ciudad. Y sobre todo cuando una norma se dicta, la ciudad tiene tiempos diferentes a los que nosotros suponemos. Y si no se la revisa cada 2 años y se ve cómo va marchando y demás, creo que después las consecuencias son las que para mí no han sido afortunadas, en un porcentaje no mayor, pero en un porcentaje que creo que tiene incidencia. Esta norma pretendía homogeneizar la morfología, tratar de componer armónicamente una ciudad que tenía una imagen heterogénea, producto precisamente de los ciclos irregulares que tiene el país. O sea, la heterogeneidad estaba consolidada y pensar en homogeneizar creo que requeriría de un proyecto casi de lote a lote. Se elimina el FOT y el FOS, por lo tanto, aparecen estas cosas que a veces en la normativa parecen unas limitaciones, en definitiva no son limitaciones, sino son aquellas que nos marcan los entornos sobre los cuales podemos hacer los proyectos. Eliminar el FOT y el FOS prácticamente convirtió, se bajó la altura porque se bajó por la normativa, pero volvieron a aparecer estos bloques interiores, o sea, lo que no se construyó para arriba se construyó para atrás. Vuelve a aparecer, algo que había sido eliminado y creo que, certeramente. Los terrenos, yo creo que lo que se hacen, se llenan los terrenos, empiezan a aparecer terrenos mínimos que no entraban en la ecuación de la construcción, aparece la tipología del monoambiente, que no es nada con la tipología del monoambiente, pero aparecen, plantas de 16, 17 metros cuadrados, que para que lo pongamos en equivalencia es una habitación de una casa chorizo, Ahí se desarrolla toda la vida. Entonces, estas consecuencias que empieza a marcar la ordenanza o parte del desarrollo de la ordenanza, creo que cuando llega la pandemia, que un poco está planteado acá como un interrogante, ¿qué pasó después de la pandemia? Yo creo que la pandemia lo que hizo es poner en evidencia, todos estos desajustes. O sea,
vivir una familia, una pareja en 16 metros cuadrados, sin balcones y demás, puso en crisis las condiciones de habitabilidad. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuánto se ha modificado, se ha transformado? ¿Cuánto ha influido en el desarrollo? Creo que, bueno, en las conferencias o en los desarrollos que siguen podemos encontrar parte de la respuesta. Creo que no es tan fácil pensarlo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Y a mí me parece que un poco lo que me interesa transmitir es que la ciudad ha perdido esa capacidad de consensuar y se ha ido como atomizando y fragmentando la opinión. Por un lado los desarrolladores, los empresarios, por otro lado los que tienen la demanda, por otro lado los sectores de menores recursos, y creo que fundamentalmente también lo que a veces es entendible porque hay una ausencia del Estado, que tiene que ser un Estado que sea promotor y traccionador. Entonces es como que el Estado se ha retirado un poco de esto, o se ha convertido casi en un gestionador de algunas iniciativas. Creo que eso es un punto que que tenemos que hacer el esfuerzo para que aquellas demandas que existen realmente en cuanto a la vivienda y demás puedan ser contestadas y puedan tener herramientas con las cuales se le pueda dar solución. En este estado de país y con la inflación, hace mucho tiempo no hay crédito para la vivienda, hay una ausencia en la presencia del Estado como productor de vivienda y por lo tanto, por eso digo, esta atomización, esta fragmentación no sirve, porque cada uno se va metiendo hacia adentro y va defendiendo sus propios intereses y uno puede no compartirlos, pero es entendible a veces un poco la actitud de aquel que desarrolla, tiene que seguir construyendo. Pero creo que ahí es donde empieza a ponerse en crisis esta ecuación entre la cantidad y la calidad. Y esa imagen, que no sé por dónde andará por ahí, que estaba de los edificios, creo que tiene que ver también en una cuestión donde no hay una preocupación más allá de construir y desarrollar su edificio en un propio lote. Esa imagen que estaba arriba, que no es un Photoshop, es una imagen real de una calle de Rosario donde hay 5 o 6 edificios hechos en el término de 4 o 5 años y donde parece que estuvieran como tirados. Entonces cuando hablamos de mejorar las condiciones, bueno, uno debería tener a lo mejor preocupaciones no tan pretenciosas, pero mucho más ambiciosas y pensar que cuando uno coloca un edificio, a los dos lados pasa algo o podría llegar a pasar algo y casi como que el que se va poniendo al lado del otro debería tener registro de esto. Y las fotos que estaban abajo son ejemplos de esto, uno no puede meter todo en la misma bolsa. Siempre hay buena arquitectura, quienes van a hablar ahora, producen buena arquitectura, hay una preocupación por lo que hacen, entonces cuando yo me pongo y tengo en cuenta al lado, hay como una armonía que a lo mejor no está a la vista de la gente o no es una preocupación de la gente, pero debe ser una preocupación desde la disciplina. Y las imágenes que después pasaron, supongo que ya pasaron, tienen que ver como cuando la ciudad consensúa un proyecto, se pone de acuerdo, esos proyectos, un proyecto de ciudad debe mantenerse en el tiempo, debe tener objetivos claros y debe permitir que más allá de las continuidades o discontinuidades de las distintas gestiones, todos deben trabajar sobre ese mismo proyecto y reforzarlo. Y creo que la mejor manera de visualizarlo es la relación de la ciudad con el río. Ustedes vieron imágenes que van desde el Paseo del Caminante hasta el Parque Sur, diríamos. Creo que ha habido un proceso de recuperación de espacio público y por ahí había una tablita, que esto no es una cuestión de casualidad. La decisión fue que la costa o la ribera sea pública y que cualquier objeto, cualquier intervención que haya tenga la temporalidad. Algunos discutieron mucho lo que es hoy el Gimnasio Planet y algunas intervenciones. Si mañana se decide colectivamente, colectivamente que no va más, eso puede ser retirado y no cambia. El proyecto sigue siendo sostenible. Y todas las cuestiones que tienen que ver, las normativas, los proyectos y demás, fueron reforzando en esa dirección. Por lo tanto, creo que es la mejor muestra de que cuando hay un proyecto claro,
las cosas se encaminan. ¿Se terminó? Bueno, listo.